Hoy nos sumergimos en una historia familiar que es, de verdad, extraordinaria. La hemos sacado de la novela El Don, de Mai Jia. Sí, es una saga fascinante. Trata sobre un linaje de genios matemáticos, pero lo que me parece increíble es el punto de partida. A ver, cuéntame. Que toda una saga de mentes científicas comience con la interpretación de sueños. Es que suena casi a realismo mágico. Claro, y esa es la gran pregunta que recorre toda la novela, ¿no? ¿Cómo se conectan esos dos mundos? Exacto. Pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a seguir a la familia Rong, que eran comerciantes de sal a lo largo de varias generaciones. Y veremos cómo ese don, ese talento para los números, aparece, luego se desvanece y... Y resurge de la forma más inesperada posible. Queremos desentrañar esa tensión que hay entre el talento como una bendición y como una auténtica carga. De acuerdo, pues empecemos por el principio de todo. La matriarca, la abuela Ron. La cabeza del clan. Una mujer con una fortuna inmensa, construida sobre la sal, pero que vivía, atormentada. Por unas pesadillas terribles, ¿no? Y en esa desesperación busca a alguien que se las interprete, un joven extranjero. Exacto. Y fíjate, es que ahí aparece un personaje, un tal señor Auslander, que va a ser clave más adelante. Ajá. Y este hombre le da un consejo, un consejo de lo más insólito. Le dice, a ver, en lugar de buscar a alguien de fuera... ¿Por qué no formáis a alguien de dentro? Eso es, que alguien de la propia familia estudie ese arte en el extranjero y así, pues, el conocimiento se queda en casa. Y el elegido es su nieto favorito, Rong Silai, un chaval de 20 años. Justo. Y aquí es donde el destino, mete la mano de la forma más cruel posible. Mientras Silai está en alta mar, en ese viaje larguísimo para aprender a interpretar sueños, su abuela sueña con un tifón. Un tifón que hunde su barco. La visión es tan vívida, tan aterradora, que le provoca un infarto y muere. Y lo más increíble es que la noticia de su muerte viaja más rápido que él. Le llega justo cuando se presenta ante el que iba a ser su maestro. O sea que de repente, su misión en la vida se ha evaporado. Su propósito ha muerto con su abuela. ¡Madre mía! O sea que toda la razón de ser de ese viaje se desvanece de la noche a la mañana. ¿Qué hace un hombre en esa situación? ¿Solo en un país extranjero? Pues hace lo que muchos harían, supongo, buscar un nuevo propósito. ¿Y lo encuentra? Sí, y en el lugar más opuesto posible a la interpretación de sueños. Un amigo lo lleva como oyente a la universidad y queda absolutamente fascinado por el orden, la lógica, la belleza de las matemáticas. La geometría. Eso es. Y se queda allí 7 años, bebiendo de todo ese nuevo conocimiento. Y cuando vuelve, claro, es un hombre completamente distinto. Totalmente. Ya no es Rong Silai. Ahora se hace llamar John Lilly. Ha cambiado su ropa, sus costumbres. Pero hay un detalle que a mí me parece brutalmente simbólico. El olor a sal. Le repugna el olor a sal. Es una ruptura total. Es que la sal es la sangre, el sudor y la fortuna de su familia. Rechazar su olor es como rechazar su propio linaje. Claro. Él lo justifica diciendo que casi se ahoga en el viaje de vuelta, y desde entonces no lo soporta. Pero la metáfora es potentísima. Y como ya no puede trabajar en el negocio familiar, ¿qué hace? Pues usa la herencia de su abuela para fundar la Academia Lilly de Matemáticas. Una academia que, para la época, era revolucionaria, porque decide admitir mujeres, algo que provocó un escándalo tremendo. Un escándalo, sí, pero que él apaga con una jugada maestra. A ver. Limita la admisión a mujeres de su propia familia, y su argumento es demoledor. Si queremos llevar a nuestras propias hijas y sobrinas a la perdición, es asunto nuestro. Vaya declaración de principios. Desde luego, cierra la puerta a las críticas externas y a la vez abre una para el talento femenino de su clan. Es increíble cómo convierte un escándalo en una declaración de intenciones. Y me imagino que con esa mentalidad, de esa academia saldrían talentos extraordinarios. ¿Y tanto? Es aquí donde aparece la siguiente gran mente de la familia. Precisamente. Y no una mente cualquiera. La sobrina de John Lilly, Rong Yoyin, llevó ese legado a un nivel que nadie podía haber imaginado. Me fascina el apodo que le pusieron. Cabeza de ábaco. Suena casi deshumanizante, ¿no? Como si la vieran más como una máquina de calcular que como una persona. Es una gran observación. Y creo que esa es una de las claves de su tragedia. Su intelecto era tan prodigioso que, a ojos de los demás, eclipsaba su humanidad. ¿Hasta qué punto? Era capaz, literalmente, de multiplicar mentalmente 2 números de 4 cifras en lo que se tarda en escupir. Su mente era un instrumento de una potencia, inaudita.
Y ese instrumento lo perfeccionó en Cambridge. Se cuenta que aprendió 7 idiomas en 2 años, con un método muy particular. Sí, es increíble. Simplemente cambiaba de compañera de habitación cada trimestre. Y lo absorbía por pura inmersión. Pura inmersión y una capacidad de asimilación brutal. Pero su gran hazaña, la que la convirtió en leyenda, fue resolver el enigma del puente matemático de Newton. Ah, el puente de madera que se sostenía sin clavos, solo por la gravedad. Ese mismo. El reto era replicar su diseño en un modelo a escala. El mejor intento hasta ese momento necesitaba más de 500 clavos. Y llega ella y lo resuelve con... Con solo 388. Una proeza de cálculo estructural y visión espacial que le valió el doctorado. Pero no se quedó ahí. No. Años después, colaboró con 2 hermanos americanos que tenían la loca idea de ponerle alas a la humanidad. Los hermanos Wright. Diseñó las alas de su primer aeroplano. Correcto. Su nombre, Ron Abaco Lilly, está inscrito en el aparato original. Una mujer que literalmente ayudó al mundo a volar. Su genialidad parecía no tener límites. Pero aquí la historia, otra vez, da un giro terrible. Sí. Porque esta mujer, capaz de desafiar la gravedad y hacer volar toneladas de metal, muere de parto a los 40 años. Y la razón es una ironía tan cruel que parece sacada de una tragedia griega. ¿Es que lo es? La cabeza de su bebé era demasiado grande para nacer. Es una metáfora brutal. Su propia genialidad, su gran cabeza intelectual, se replica físicamente en su hijo y se convierte en la causa de su muerte. Exactamente. No es solo una tragedia personal. Es como si la naturaleza buscara un equilibrio. Ya. El genio que desafía las leyes de la física es derrotado por la ley más básica de la biología. El don que la encumbró es, indirectamente, la causa de su fin. Es un preso terrible. Y el legado es igual de oscuro. El hijo que sobrevive a ese parto es apodado cabeza asesina. Claro. La gran cabeza que mató a su madre produce un hombre que se convierte en un asesino metafórico de la fortuna y el honor familiar. Así es. Se convierte en un delincuente, un jugador que dilapida todo el patrimonio que su madre y su tío abuelo habían construido. Y muere joven, a los 22 años, apuñalado por una prostituta, en una pelea. Aquí se ve la dualidad del don en su máxima expresión. Una generación lo usa para tocar el cielo y la siguiente lo pervierte para hundirse en el fango. Parece que la maldición del don ha tocado fondo aquí. Y cuando crees que no puede ir a peor, un tiempo después de la muerte del asesino, aparece en la casa familiar una mujer desconocida, embarazada de él. La familia, me imagino, avergonzada. La echan a patadas, pero finalmente la acogen. Y su parto es tan terrible como el de Cabeza de Abaco. Dura días y ella también muere. ¿Y el niño que nace? El niño sobrevive, pero es el vivo retrato de su padre, el delincuente. Oscar. La familia, horrorizada, lo apoda Guadaña, porque su nacimiento cegó la vida de su madre. Es el heredero de 2 generaciones de muerte y desgracia. Parecía un ciclo sin fin. Pero entonces reaparece ese personaje del principio, el que lo empezó todo. El señor Auslander, el mismo extranjero que interpretó los sueños de la abuela Ronk. Ahora es un anciano tullido que vive acogido por la familia Ronk tras recibir una paliza años antes. Se había convertido en el cronista de la familia. Sí, de su genealogía. Y al ver a ese niño repudiado por todos, decide intervenir. Le da un nombre más suave, Patito, y se lo lleva. ¿Se lo lleva a dónde? A una cabaña aislada en un lugar llamado el Jardín de los Perales. Se convierte en su única figura paterna y lo cría en un aislamiento casi total. ¿Para protegerlo del mundo o para proteger al mundo de él, de esa herencia destructiva? Probablemente ambas cosas. Es un intento de romper el ciclo. Y es en ese aislamiento absoluto donde el genio, que parecía extinto o maldito, vuelve a despertar de la forma más pura. Y el momento clave es la muerte de Auslander. Sí, con 89 años, en su lecho de muerte, le pide a Patito un último deseo: que lo entierren con tantas flores de peral como días ha vivido. Un deseo poético, pero un problema matemático gigantesco para un niño sin educación formal. ¿No sabe ni multiplicar? Exacto. Y para cumplir el deseo del único hombre que lo ha querido, Patito se embarca en una hazaña de pura fuerza de voluntad. Coge 3 hojas de papel. Y durante un día entero calcula el número de días sumando 365 89 veces. 365 más 365 más 365. O sea, lo fuerza con sumas durante horas y horas. Es una persistencia casi demencial. Es la prueba de su devoción.
Pero lo verdaderamente genial no es eso. Es lo que ocurre después del funeral. Le entra la duda. Le entra la duda. ¿Y si se equivocó? Necesita verificar el resultado, y como el método de la suma es demasiado lento, se sienta y por su cuenta inventa un atajo. Inventa la multiplicación. Básicamente, sí. Dibuja un punto como símbolo y deduce sus principios básicos. Reinventa la tabla de multiplicar desde cero, solo para comprobar una suma. Esto es increíble. Y supongo que alguien acaba descubriendo esto. El hijo de John Lilly, conocido como el joven Lilly, recibe una carta póstuma de Auslander pidiéndole que cuide del niño. Y cuando va a la cabaña a buscarlo, encuentra esos papeles. ¿Qué debió de pensar en ese momento? Encontrarte esos garabatos y darte cuenta de que estás viendo el nacimiento de un concepto matemático en una mente totalmente aislada. Quedó atónito. Se dio cuenta de que no estaba ante un niño listo, sino ante un genio en estado puro. Y se lo lleva. Sí, se lo lleva a la ciudad para darle una educación, una familia. Pero el choque con el mundo real para Patito es brutal. Claro, me lo imagino. Y es durante una cena familiar donde se produce el siguiente gran momento, ¿no? El tema de los años bisiestos. Sí, alguien lo menciona y Patito se queda helado. No tenía ni idea de que existían. Ya. De repente se da cuenta de que su cálculo, esa proeza que le llevó a inventar la multiplicación, estaba equivocado. Y se derrumba. Se deshace en un mar de lágrimas. Es desgarrador. Para una mente que busca la precisión absoluta, descubrir un error así debe ser un fracaso total. Para consolarlo, Lily le explica el concepto del margen de error aceptable. Le dice que en cálculos tan grandes un pequeño error no invalida el resultado. Y le pide que calcule la diferencia. Exacto. Si Auslander vivió 89 años, conoció 22 años bisiestos. El error sería de 22 días. Una corrección simple. Pero para este niño, simple no es suficiente. No. A la noche siguiente, Jinsen, que es el nuevo nombre que le han dado, vuelve a sacar el tema. Y le dice a Lily que el error no es de 22 días. Es de 21. Es de 21. Espera, para que lo entendamos bien. Me estás diciendo que el niño no solo corrigió su error, sino que encontró un fallo en el propio sistema de los años bisiestos. En esencia, sí. Se dio cuenta de que añadir un día cada 4 años es una solución aproximada. Pero no perfecta. No perfecta. Un año solar no dura 365 días y 6 horas exactas, sino un poco menos. El sistema del año bisiesto, al añadir 6 horas completas, introduce un desfase de unos 11 minutos de tiempo inexistente cada 4 años. Y él, sin que nadie se lo explique, calcula cómo se acumula ese pequeño error a lo largo de 89 años. Exacto. Demuestra que, sumando esos pequeños desfases durante casi un siglo, el error acumulado por el propio sistema es de casi un día entero. Por lo tanto, el error real de su cálculo no era de 22 días, sino de 21. Eso es lo que lo eleva de calculadora humana a pensador abstracto. Y no se queda ahí. A partir de esa reflexión, Desarrolla una fórmula. por su cuenta, Desarrolla y escribe una fórmula matemática para progresiones aritméticas. Una generalización. En ese instante, Lily comprende que no está ante un niño brillante. Está ante un genio de un calibre que solo aparece una vez cada muchas generaciones. el don ha regresado, y quizá más puro y potente que nunca. Sí, repasando la historia, es que es un viaje alucinante. Un legado que empieza en lo místico, se vuelve científico, alcanza la cima con la ingeniería, se estrella en la tragedia y renace de la forma más pura en el aislamiento. La línea que separa la genialidad, la excentricidad y el sufrimiento es increíblemente fina. Y eso nos deja con una reflexión final. En la novela, otro personaje dice en un momento dado que el protagonista, Rong Jin-jen, había nacido para ser criptógrafo. Ajá. Si lo pensamos, las habilidades que demuestra, ese reconocimiento de patrones a un nivel superior, esa capacidad de cálculo extrema, el pensamiento lateral y, sobre todo, esa notable desconexión del mundo social, plantean una pregunta. A ver. ¿No son esos los ingredientes perfectos no solo para un matemático, sino para alguien destinado a descifrar los códigos más complejos? Claro. Es el don una herramienta neutral, y es su aplicación final, ya sea en las matemáticas puras o en el mundo secreto del espionaje, lo que verdaderamente define su propósito y el destino de quien lo posee.